el evangelismo personal. Y ustedes saben, para comenzar, que hay evangelismo personal, hay evangelismo grupal, pero ¿cuál consideras tú, Joel, que es lo más, lo que sería más, de mucho beneficio tal vez para la persona que te va a escuchar? ¿Cuál crees tú, Joel? ¿Personal o grupal el evangelismo? ¿Te refieres al alcance? Al alcance, ¿sí? Mucho depende de cómo, de quién sea la persona la que haga, porque a veces se suelen reunir, se suele hablar a muchas personas, pero no siempre les llega a todos, porque cada persona es muy distinta. Algunos retienen más cuando es en grupo, a otros les gusta más personal porque esa persona te puede preguntar algo más personal y, digamos, no influye tanto lo grupal. Al menos eso considero yo. Ya, está bien. ¿Tú, Kevin? Igual, Joel, varía, ¿no? Dependiendo de la persona. Hay muchas personas que en público, digamos, grupo no toman mucha atención, pero hay algunas, pero en su mayoría yo creo que para mí es un poco más mejor el personal, ¿no? Ya, ¿y qué opina Cristian? ¿Quién es más? Está, ¿no? Ángelo, está Cristian, Joel. Perdón. ¿Qué opina Cristian? Ah, lo mismo que los chicos, si bien depende de la persona, personalmente yo creo que más prefiero, ¿no?, el evangelismo personal, más confianza, creo yo, ¿no? Ya, está bien. Mm, Hoy vamos a aprender el evangelismo personal, ¿sí? Pero no importa cómo lo hagamos nosotros, si lo hacemos evangelismo personal, si lo hacemos grupal, si se lo hace en una campaña, porque anteriores veces siempre se hacía así, años antes, ¿no? Estoy hablando de que se hacían grandes campañas. Y no depende de la actividad que se haga, porque nosotros podemos hacer muchas cosas, evangelismo personal, y no le va a tocar el corazón a la persona. Podemos hacer evangelismo grupal, y sí, o tal vez viceversa. La salvación depende del Señor, ¿ya? El corazón de piedra lo va a convertir en un corazón de carne el Señor. ¿Sí? Ya sea evangelismo personal, ya sea evangelismo grupal. ¿Sí? La soberanía, la salvación la da el Señor. Así que, hermanos, nosotros nos toca prepararnos para poder llevar el evangelio. No, eso no es ocasión para decir, ¿no? Bueno, si la salvación solo es del Señor, entonces pues levanto mis manos y no hago evangelismo, no hago nada del trabajo que el Señor me manda a hacer, porque de Él depende todo. No, nosotros tenemos, como dijo un pastor, tenemos que llevar el evangelio a los oídos y Dios va a llevar de los oídos a los corazones. Así que nos vamos a preparar en esta oportunidad para un evangelismo personal. Ya, mis hermanos, pero siempre tengan en cuenta que no depende de nosotros si esa persona se convierte o no, solamente va a depender del Señor. Nuestro trabajo es llevar el evangelio. Y es lo más hermoso que no depende de nosotros, porque si dependiera de nosotros, creo que no habría resultados en lo absoluto, ¿verdad? Depende del Señor y eso es lo más hermoso. Por eso también nosotros estamos aquí. Ahora sí, doctrina del Evangelio, que es la gran comisión. Doctrina es enseñanza, es la enseñanza en la cual nosotros vamos a dar a aquellas personas, y el Evangelio, que son, ya conocen ustedes, chicos, buenas nuevas.
Las buenas nuevas, pero ¿qué son esas buenas nuevas? No tenía que aparecer el versículo aquí, pero apareció ya. ¿Qué son esas buenas nuevas, Cristian? Ya está el chanchito ahí. El Evangelio es buenas nuevas. Pero ¿qué significa esas buenas noticias? Buenas noticias. Para que haya una buena noticia, tiene primero que haber una mala noticia, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esas buenas noticias, Cristian? La vida eterna. La vida eterna. ¿Cuáles son esas buenas noticias, Joel? Que, bueno, en realidad el mensaje que nos trae esas buenas nuevas son que, en primer lugar, hay una persona que ha dado su vida por nosotros y que por medio de él ya no depende la salvación de que si cometemos un pecado o no. Eso, eso pasaba antes de que venga Jesús, pero ahora nosotros somos salvos por medio de Él. Él nos lo da por su misericordia y es un regalo, la salvación. Uh-huh. Bien, muy bien, exactamente, ¿no? Las buenas noticias es aquello. Vivíamos en nuestros delitos y pecados, ¿ya? Pero nuestro destino era el infierno. Pero gracias a nuestro Señor Jesús, Él vino a morir por nuestros pecados y ahora nos da la salvación, nos regala la vida eterna, porque es un don que Él nos da, es un don inmerecido, es un regalo precioso, ¿ya? Entonces, al saber que nosotros tenemos que proclamar las buenas nuevas, pero ¿qué son esas buenas nuevas? Son que antes vivíamos en nuestros delitos y pecados, pero ahora podemos nosotros tener vida eterna y la salvación a través de nuestro Señor Jesús. Eso tenemos que proclamar, pero para que ustedes puedan proclamar el Evangelio, primero ustedes tienen que saber y tienen que creer realmente lo que ustedes están por comunicar a las demás personas, porque tal vez si no lo creen, no saben si todavía son salvos o no. Entonces, ¿cómo van a poder ustedes tal vez decirlo con tanta certeza, con tanta confianza, proclamar el Evangelio? El Señor sí utiliza a las personas. Tal vez a muchas personas que tal vez han vivido una vida cristiana, pero no son salvas, pero sí, aún así han proclamado el Evangelio, el Señor utiliza. El Señor bendice igual, ¿no? Pero nosotros, hermanos, tenemos que saber si de verdad tenemos la salvación, ¿no? Para que hagamos un trabajo más satisfactorio, un trabajo no de mala gana, como dice Pablo, ¿no? Sino de buena gana. Aquí vamos a considerar 4 pasos para poder presentar el Evangelio. Kevin me decía de que ustedes ya habían escuchado una música, una canción, Kevin, tal vez, antes que yo entre, tal vez ya, ¿sí? ¿Está bien? Y hay 4 pasos que yo siempre utilizo para poder proclamar el Evangelio, las buenas nuevas a las personas que no conocen a Cristo. Y tal vez ustedes dicen, pero muchos ya conocen a Jesús, ya saben lo que Él hizo aquí en la tierra. Y tristemente, hermanos, si ustedes van y se paran en el Parque Bolívar o en cualquier parquecito, lamentablemente muchas personas no saben realmente cómo pueden ser salvas. Increíblemente es sorprendente, pero muchas personas ni siquiera saben por qué Jesús vino a esta tierra, ¿no? Así que nosotros tenemos que estar bien preparados para proclamar esa verdad, el evangelio que una vez nos ha sido dado a todos nosotros. Primero, hay 4 pasos, ¿no? Y voy a comenzar con la T, no sé si ustedes pueden memorizar estas letras, apenas son 4. Y dice, ¿no? Te consideras, y a Kevin, ¿no? Yo siempre he utilizado este método para cuando ustedes vayan y proclamen, porque ya hace rato Kevin les mostró esta canción y es un rompehielo. Antes, cuando ustedes se presenten ante las personas o ante una persona, no vayan directamente como fanáticos religiosos, ¿no? A querer presentar y hablar de la Biblia, no, sino primero haya una conversación natural,
en este mundo natural, tal vez algún tema que está saliendo a flote sobre la pandemia, preguntar tal vez qué opina de la pandemia, cómo la está pasando, cómo están sus familiares, primero saludar, presentarse, ¿no? Y no ir directamente, sino te consideras una buena persona sin antes haber tenido una conversación sobre este mundo natural. No sé si ustedes recuerdan cuando Jesús habla con la mujer samaritana, directamente él no se presenta como el Cristo. ¿Sabe alguno de ustedes cómo es que comienza la conversación Jesús con la mujer samaritana en el pozo? ¿Alguien sabe? Joel, Kevin, a ver. Creo que le dice que le dé de beber, ¿no? ¿Oso? Exactamente. Y le dice, ¿no? Dame de beber. Y así comienza esa charla, no directamente el va y se le presenta como el Cristo. Y entonces hace una conversación natural, o sea, sobre este mundo natural. Y luego, recién de haber hecho esa conversación natural, se va, bueno, en este mundo natural, se va a lo espiritual y se le presenta luego como el Cristo después de haber tenido una conversación, ¿no? Entonces nosotros aprendemos de eso, de nuestro Señor Jesús es el mayor ejemplo, el mejor maestro, podemos aprender de él. Directamente Cristian cuando vaya y hable con una persona para presentarle el evangelio no va a ir, ¿no? Y le va a decir, te voy a hablar de la Biblia, ¿te consideras buena persona? Te quiero presentar a Cristo, ¿no? Primero, poco a poco, preguntándole las cosas naturales. Tal vez si es un joven, preguntarle tal vez si está trabajando, si está estudiando, y así, iniciar una conversación sobre este mundo natural. Y cuando ya haya un poquito de confianza, porque obvio no va a haber al 100%, pero sí como que se va a romper el hielo, empezamos a presentarle el evangelio. La cuestión es que no nos vean como fanáticos religiosos. ¿Sí? ¿Me dejo entender esa parte? No fanáticos religiosos. Y tampoco no ir a una discusión o a un debate con ellos. No, tampoco eso, no llegar a ese extremo. Vamos a comenzar con el primer paso, que es, ¿te consideras una buena persona? La Biblia dice de que muchos van a decir, sí me considero una buena persona. ¿No? Sí, porque hago el bien a las personas que me rodean y normalmente se van a basar en una buena persona en lo moral. ¿A qué me refiero? Pues son buenos ciudadanos, no han ido a la cárcel, tal vez alguno de ellos que ustedes van a evangelizar, tal vez respetan las normas, las leyes que hay en nuestra Bolivia, y entonces en base a eso ellos se van a decir, sí, soy una buena persona, porque la Biblia dice que cada uno de nosotros, cada uno de los hombres proclama su propia bondad. ¿Qué significa? Que cada uno siempre va a decir, soy buena persona, soy un buen ciudadano, hago el bien a las personas, o sea, cada uno siempre va a ver eso en el hombre, de decir, sí soy buena persona, excepto tal vez de algunas personas que han hecho cosas malas, eso van a decir, no soy tan buena persona, ¿no? Pero en ese caso la mayoría dice, sí, soy buena persona. Y como dice en Romanos, nosotros ya vamos a saber que no hay justo ni aún uno. Y en base a ese versículo, nosotros vamos a seguir evangelizándole y vamos a ir al siguiente paso, ¿no? El siguiente paso sería, obviamente le vamos a pedir antes, ¿no? Antes de comenzar con el primer paso, le vamos a pedir unos 10 minutos de su tiempo. Y después de haber roto el hielo, ¿no? El siguiente paso es, ¿has guardado los 10 mandamientos? Y aquí voy a ir preguntando a cada uno de ustedes para que se puedan dar cuenta de que muchas de las personas que ustedes puedan evangelizar y puedan llegar a preguntarles si es que de verdad ellos se consideran buenas personas y al momento de que ellos digan que sí, ustedes le van a decir, entonces te voy a hacer unas preguntas y si tú respondes sí al 100% a todas las preguntas que yo te voy a hacer, entonces de verdad eres una buena persona, ¿no? Pero sabemos obviamente que van a fallar a la primera pregunta, así como todos nosotros igual vamos a fallar, la siempre.
Y aquí dice, has guardado los 10 mandamientos, le vamos a preguntar a esta persona. Y le vamos a decir primero, tal vez le vamos a preguntar, tal vez, ¿qué mandamiento conoces? Y te va a decir, porque normalmente siempre las personas conocen uno o dos o tres mandamientos, o algunos sí conocen todos. Así que tal vez, a ver, voy a desaparecer, eso. Cristian, ¿algún mandamiento que recuerdes? No robarás. Ya. Kevin, No matarás. ya. Ángelo, ¿te recuerdas algún mandamiento? Eh, ahí va uno, creo que es no adorarás a otros dioses. Exactamente, ya. Ah, Joel, o Joel, Eh, no mentirás, no robarás, no codiciarás bienes ajenos, no crearás falsas imágenes ante Dios, no cometerás adulterio. bien, bien, Listo. bien, Joel, ya se las sabe todas, parece Joel. Me voy a ir donde Cristian directamente. Ya, Cristian, te voy a tomar un examen, perdón. Cristian, si tú respondes al 100% y me refiero al sí, tienes un premio. ¿Ya? ¿Ok, Mickey? Bueno, Ya. Ahora sí. Dice, a ver, vamos al octavo mandamiento. ¿Alguna vez tú has robado, Cristian? no, Nunca. no. ¿Ya? Ahora, ¿Tú has ido al colegio particular o público? a los dos. ¿Ya? ¿Alguna vez has llegado tarde al colegio? Sí, ¿Ya? Entonces te digo que tú ahí le has robado al Estado. ¿Por qué? Porque el Estado está pagando por tu educación, ha pagado por tu educación y tú lo que tenías que hacer es llegar temprano al colegio. Ellos están invirtiendo, ellos están pagando por tu educación. Entonces el hecho de que tú llegues tarde al colegio significa que le estás robando al Estado. Entonces ya has robado tiempo y dinero al Estado por haber llegado tarde. es que no me han dado desayuno, así que tenía que equilibrar. Ya, ¿y alguna vez no has alzado ni un lápiz del colegio? Y me refiero, ¿no? Hace muchos años, tal vez, ¿no? Cuando eras pequeño, ¿alguna vez no has robado una bolilla, un trompo, un cubo? No, no, eso no. Así no. Ahora ya me he puesto a pensar del diezmo, quizá, ¿no? Porque muchos dicen que cuando no das, robas. Entonces ahí sí. Exactamente. Entonces le has robado a Dios. Y creo que, y creo que ese de no dar el diezmo es muy doloroso porque el Señor dice, no, me han robado, dice el Señor, me han robado el diezmo. Entonces, con lo que tú acabas de decir, Cristian, entonces eres con lo que acabas de afirmar, Soy un eres ladrón. un ladrón y ante Dios, ¿no? ¿Ya? El siguiente, ¿alguna vez has mentido? Ay, sí. Una, varias veces, miles de veces, Ah, sí, muchas veces. ¿ya? Y Joel puede ir buscando, Mateo, hasta mientras. Mateo 5, por favor.
Perdón, perdón. Ay, a ver, a ver. Perdón, chicos, se me perdió el versículo. Es en Apocalipsis, perdón. ¿Puedes ir, Joel, en Apocalipsis? Y te digo el... ...21:8. Entonces a Cristian le estaba preguntando, ¿no? El noveno mandamiento, que sería no mentirás. Y aquí en la Biblia puedes leerlo, Joel 21:8 de Apocalipsis. Ok, ¿lo leo ahora? Sí, por favor. Ok. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 21:8. Exactamente. Entonces, cuando yo le estoy preguntando a Cristian, le pregunto, ¿alguna vez has mentido? Cristian me dice que sí. Y yo puedo memorizar ese versículo o leerle frente a él con la Biblia y decirle que los cobardes, y empiezo, ¿no? Con la lista, empieza la Biblia con la lista aquí, quienes no van a entrar al cielo. Y al último dice los mentirosos. O sea que Dios tampoco perdona una mentira. Y peor si son varias mentiras. Él no perdona. Entonces te voy a decir, ni los mentirosos van a entrar, Cristian, al, al cielo, a la vida eterna, sino que van a ir directamente al infierno, al lago de fuego. Entonces, Cristian, por tu propia boca, tú dices que has Que he mentido. ¿ya? Y el primero que has dicho es, lo primero que has afirmado a la pregunta que te hice sobre los 10 mandamientos, el primer mandamiento que el octavo te había preguntado, ¿puedes afirmarlo igual? Que he robado. ¿Ya? Perdón, Cristian, sabes que no eres solamente tú, somos todos nosotros, igual, ¿sí? Sí, sí. Así que vamos, siguiendo. Entonces, te voy a hacer otra pregunta. ¿Alguna vez tú, Cristian, has tomado el nombre de Dios en vano? Y te hablo por el tercer mandamiento. Ah, sí, ese es el de jurar, eso, ¿no? Exactamente, cuando, supongamos, tú te asombras y ves algo sorprendente y dices, ay, Dios mío, ya estás tomando el nombre de Dios en vano, ¿verdad? Y cuando hacemos exclamaciones, cuando empezamos a tomar, supongamos, a ver, sí, cuando tenemos miedo, empezamos igual a decir, no, ay Diosito mío, o ay Dios mío, o sea, solamente por tomar el nombre en vano, nada más. Entonces al Señor no le agrada que nosotros en cualquier situación le seamos irrespetuosos a Él. Y entonces tomar el nombre de Dios en vano en una exclamación como, ay Dios mío, para sorpresa o para tristeza o para, no sé, al saber una noticia desagradable, entonces siempre estamos ahí tomando el nombre del Señor en vano, a Él no le agrada. Entonces, este mandamiento, ¿tú has tomado el nombre de Dios en vano, sí o no? Sí, Sí, ¿verdad? Eh, ¿Alguna, sobre el segundo mandamiento, has adorado a alguna imagen? mm, creo que, ay, no sé, no recuerdo. No, ¿Ya? creo que no. Sí, y este mandamiento va mucho más allá, Cristian, de solamente adorar una imagen, que tú te postres o te inclines, supongamos, a una estatua, sino va más allá de que cuando tú te levantes, lo primero que tomes es tu celular. Entonces, tú ya estás adorando más a tu celular que haber tomado un tiempo para haberte comunicado con el Señor.
¿ya? Otro también sería que tomas más en serio tal vez tu trabajo, hasta el propio ministerio que ustedes tienen, ponen siempre primer lugar a eso que a Dios. Entonces estás adorando a otras imágenes, que no sea primero el Señor. A Él no le agrada, dice que a Dios no le agrada compartir su gloria. Entonces, cualquier cosa, tanto Kevin, Joel, Cristian, que ustedes al despertarse piensen, es su adoración, es su imagen que ustedes crean, ¿ya? Antes que al Señor. Es lo primero que alaban. Entonces, ¿qué es lo que ustedes piensan cuando se levantan, cuando abren sus ojos? Entonces, ese es su ídolo. Ya, Cristian. El último, para no atormentarte, para no atormentarnos. ¿Alguna vez tú, Cristian, has matado? Uy, no. ¿Nunca? No. Ya, voy a pedir a Kevin que pueda ir en Mateo. Puede ir a Mateo, por favor, Mateo 5. Ese sí es, Mateo 5. Mateo 5, 21. Vas a leer hasta el 22, por favor. bueno, Mateo 5, 21, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo será expuesto al infierno de fuego. ¿Ya? Entonces, Cristian, escucha bien, dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no vas a matar. Pero el Señor dice, me encanta que Él pone un estándar ante toda la humanidad. Dice, no, pero yo les digo que si tú has dicho fatuo, que quiere decir tonto, o le has dicho necio a tu hermano, entonces tú ya has asesinado en tu corazón. Eso refiere que tú te hayas enojado con tu hermano y le hayas dicho un montón de cosas, tal vez palabras hirientes, palabras que lastimaron a otra persona. Entonces, Cristian, tú has asesinado en tu corazón. La pregunta es, Cristian, ¿tú has lastimado a alguien con palabras hirientes? Supongo que sí, sí. Entonces, has asesinado de corazón. ¿Sí? Porque el Señor dice, sí, es verdad que los asesinos tienen que ir a la cárcel, es verdad, pero también aquellas personas que han herido a una persona con palabras, entonces ellas igual merecen ir ante el concilio, y no solamente eso, sino también dice que quedará expuesto ante el infierno de fuego. Imagínate, solo con asesinar de corazón, quedas expuesto ante el infierno. La vara que el Señor nos pone, el estándar que el Señor nos pone es muy elevado, que casi nadie puede cumplir. Entonces, Cristian, por tu propia condición, por tu propia boca, tú dices que eres, primero, el octavo mandamiento, El ladrón, el noveno mandamiento, mentiroso, el tercer mandamiento, has tomado el nombre de Dios en vano. ¿sí? Te has hecho imágenes en tu corazón. Sí, Y el sexto mandamiento, eres un he matado. Un asesino. asesino. Eres un asesino. Entonces, las personas, cuando nosotros le presentamos los mandamientos, todos vamos a fallar. Nadie va a decir, yo cumplo a cabalidad un mandamiento. Tal vez sí va a cumplir a cabalidad un mandamiento, pero sí va a fallar los 9, los 8, pero sí
el Señor te va a juzgar igual. Entonces las personas sí van a fallar, todas las personas fallamos y por las personas que no conocen a Cristo, igual su conciencia los delata, porque así dice Romanos, ¿no? Entonces, yo me puedo ir a la siguiente pregunta, ya habiéndole evangelizado con los 10 mandamientos a las personas. Es muy importante que nosotros utilicemos la ley de Dios, porque es como una regla para el cual nosotros podemos trazar a aquellas personas y no mostrarle directamente, supongamos, la cruz. A ver, entonces habíamos quedado que porque, Joel, yo no puedo ir directamente hacia una persona y decirle, sabes, Cristo murió por tus pecados y necesitas arrepentirte y Él quiere darte vida eterna. ¿Por qué no puedo ir a esa persona? Sí puedo, pero es correcto hacerlo de esta manera, presentarle directamente las buenas nuevas antes de haber presentado las malas noticias. Que las malas noticias son los 10 mandamientos que realmente fracasamos, ¿verdad? Ahí nos aplazamos. Pero luego vienen las buenas noticias. ¿Qué opinas tú? ¿Es prudente, es sabio presentarle primero, bueno, lo único, presentarle las buenas nuevas? Bueno, considero que no es sabio porque él no conoce, en este caso, los antecedentes para recibir ese don, ese regalo. Él no va a saber qué es lo que está cometiendo y qué es lo que Dios le ha perdonado a esa persona para poder recibir ese regalo. Porque normalmente cuando uno recibe un regalo, siempre uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué yo? Y creo que las personas, a lo menos las que no son cristianas y las que no creen en Jesús, eh, deben saberlo para tomar una decisión al respecto. ¿Ya? Kevin. Sí, me repites la pregunta. ¿Es sabio, es prudente que yo presente solamente las buenas nuevas sin antes presentar las malas noticias? Ah, si es sabio. Eh, yo creo que el Señor Jesús, ¿no? Mismo él predicaba o anunciaba el evangelio, digamos, diciendo, incluso Juan, ¿no? El Bautista, que arrepiéntanse de sus pecados porque van al infierno y demás. Y yo creo que es sabio mostrar ambas partes, y más sobre todo, digamos, el evangelio, el mensaje de salvación. Exactamente. Para yo presentarle las buenas noticias, primero tengo que presentarle las malas noticias, ¿verdad? Si no, ellos no van a comprender y tengo que hacerle ver su pecado. No puedo yo ir a decirle Jesús te ama y Él murió por tus pecados. La persona va a decir, pero yo soy buena persona, así, ¿no? ¿Qué pecado he cometido? No, ninguno. No soy como los que están en la cárcel, tal vez. Entonces necesitamos sí o sí mostrarle la ley del pecado, la ley de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento de Él. ¿Alguien se acuerda? Por medio de la ley es el conocimiento de Él, del pecado. Y entonces sí o sí necesito primero mostrar la ley de Dios para que ellos tengan como una medida de qué es lo que han hecho delante de nuestro Señor Jesús. Y por eso es que debemos de hacer eso, ¿no? Preguntarle los mandamientos, aunque pareciera un poco como que, ay, tosco, como que un poco molesto, pero en realidad debemos de hacerlo. Ahora sí, el siguiente paso es, ¿no? Te consideras, ¿dónde está? ¿Dónde está? El primero es, te consideras una buena persona. El siguiente es, has guardado los 10 mandamientos. Cristian, XXXX,
y al igual que nosotros, igual si nos hacemos ese examen, vamos a reprobar. Y el tercer paso sería el juicio. Le voy a preguntar a Cristian, si Dios te juzgara por los 10 mandamientos en el día del juicio final, ¿serías inocente o culpable? Cristian, de acuerdo a las preguntas que te hice sobre los mandamientos. Culpable, me declaro culpable. Serías culpable. ¿Ya? Y eso es lo más hermoso, que cuando presentamos bíblicamente el Evangelio, la persona se va a sentir totalmente culpable porque va a entender que de verdad le ha fallado a Dios. ¿Sí? Ha fallado a Dios y que necesita algo más para ser perdonada. Y aquí dice, ¿no?, que el que encubre sus pecados no prosperará, ¿no? Y ya como que empieza la persona a tener conocimiento del pecado, como que a sentirse de verdad ante Dios totalmente culpable. Y aquí como que ya empieza a querer tomar una decisión y entonces, ¿qué hago? Y a mí varias veces he evangelizado y, y lo más sorprendente es cuando llegamos a esta parte, después de haberle presentado los mandamientos, llegamos a esta parte. Y ellos dicen así, bien asustados, sí, soy culpable, de verdad. Soy culpable ante todo lo que tú me acabas de decir, le he fallado a Dios y soy totalmente culpable. Y luego viene lo siguiente, destino. Cristian, ¿irías al cielo o al infierno? De acuerdo al examen que te he tomado. Al infierno de cabeza. ¿Y eso no te asusta? Sí, voy a orar ahorita. Terminando el examen, voy a poner ahora. Sí, de verdad, es bonito que cuando vamos interactuando con la persona, ella dice, no, sí, me voy a ir al infierno de acuerdo a esto. De acuerdo a esta ley, sí me voy al infierno. Y tenemos que preguntarle, ¿y eso de verdad no te asusta ir al infierno? Y es donde comienza la pregunta, ¿qué debo de hacer? Es increíble que te preguntan eso y dicen, qué es lo que hago entonces? Preguntan, si todos fallamos, todos pecamos, ¿quién no ha mentido? Dicen ellos, ¿no? ¿Quién no ha mentido? Entonces, obviamente todo el mundo va a ir al infierno, porque todos alguna vez hemos mentido o hemos robado. Entonces, ¿quién va a ir al cielo? Nadie, si es medido por la ley de Dios ante el Señor. ¿Cómo hacemos? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es esa solución? Después de haberle presentado los 10 mandamientos a esta persona, a la persona que ustedes van a evangelizar, van a hacerle estas preguntas y luego vamos a comenzar, después de las malas noticias, que es haber pecado contra Dios y haber fallado a los mandamientos de Él, va a venir esto, revelar el Evangelio. Hay una tacita de café, ¿qué significa eso? Aquí yo estoy tomando mi cafecito. Madre, estás compartiendo algo porque en el mío sale así ¿Qué sale, Kevin? una Sale pantalla la así. pantalla, la pantalla principal del PowerPoint, no va a salir. ¿Qué? A ver, ¿por qué no me han dicho? Pero de nuevo es una vez así. A ver, gracias, Kevin. A ver. Ahí. ¿Ven esa tacita de café o no? Se ve, se ve. Ay, ¿por qué no me han dicho? Más antes. Está bien. Ahora sí. Entonces, aquí, ¿no? La última pregunta es el destino de destino. ¿Irás al cielo o al infierno? Es la pregunta que le hice a Cristian. Y cuando la persona diga al infierno, le preguntamos, ¿eso no te asusta? ¿O quieres saber cómo vas a ir al cielo? ¿Cómo puedes obtener la vida eterna? Porque no puede ser que todo el mundo vaya al infierno. Entonces, hay algo más hermoso todavía después de haber pecado contra el Señor. El Señor nos da una respuesta,
pero una respuesta hermosa ante nuestro fracaso del pecado. Y le presentamos el evangelio recién, ¿ya? Porque yo no puedo ir ante una persona y decirle, Cristian, ¿sabes qué? Estás enfermo. Y te he traído ibuprofeno, te he traído, estás con COVID, Cristian. Perdón, en ese tiempo de pandemia, te he traído ivermectina, te traje, ¿qué más? Cloro, te traje ibuprofeno y todas esas pastillas que nos dan, ¿verdad? Cuando estamos enfermos de COVID. Y entonces Cristian dice, pero yo no estoy enfermo, totalmente me siento saludable y me siento muy chévere, va a decir Cristian, ¿no? Y eso sí, o sea, yo le llevo las pastillas, les llevo todo, la receta para el COVID, pero él se siente totalmente saludable. Si yo te llevara ese kit de medicinas, Cristian, y te digo, estás enfermo de COVID, ¿lo tomarías? No, sí estoy bien, Charita. Exacto, no lo vas a... Si te ruego, tomalo, por favor, estás con COVID, ¿qué dirías tú? No, tampoco. ¿Por qué? Porque me siento bien y sería perder el tiempo. Exacto. Muy bueno, sería perder el tiempo, Cristian. Y es lo mismo cuando yo voy a una persona y antes de darle el medicamento no le muestro su enfermedad. Ahora sí, le digo, ¿sabes qué, Cristian? Tú no sientes los síntomas, pero te cuento que eres asintomático. Asintomático y entonces necesitas tomar estas pastillas, necesitas hacerlo, ¿no? Entonces ya Cristian, tal vez con eso de que es asintomático y que tal vez pudo estar con algunas personas contagiadas y yo le muestro tal vez un papel que diga, Cristian, estás con COVID, pero no puedes sentir los síntomas, pero tú estás con COVID. Y le muestro un documento que nos dan, ¿no? En el hospital, en la posta, en la caja, de que estamos con COVID. Entonces, Cristian, ¿tomarías las pastillas yo mostrándote un papel de que estás enfermo? Sí, ahora sí. Probablemente sí, ¿no? Pero a lo que voy, chicos, es que nosotros necesitamos primero mostrarle su enfermedad, su pecado a aquella persona que no conoce a Cristo. Porque si voy y le entrego directamente el remedio, nunca lo van a tomar. Como dijo Cristian hace rato, fue clave. Es solamente pérdida de tiempo. Si nosotros no presentamos un buen evangelio, es solamente pérdida de tiempo para esa persona, porque no va a ver realmente que está enfermo. Y es hermoso porque ya acabamos de presentarle su enfermedad, que es el pecado. Ahora sí vamos por el remedio. Y obviamente no es el café, pero quiero que memoricen estas letras y esta palabra que es café, C-A-F-E. ¿Ya? Yo le he puesto así, porque justamente estas palabras que yo les voy a mostrar más adelante. Ahí dice café, voy a comenzar con la C. ¿Ya? Voy a empezar a revelar el evangelio con la palabra que comienza con C, la primera palabra que sería la cruz. Le voy a presentar la cruz a esta persona y le voy a decir, sí, eres un pecador, por tu propia boca has confesado que has fallado al Señor, que has quebrantado su ley, pero hay una solución, tienes que ir a la cruz, porque le voy a decir, hay un solo camino para llegar a Dios, y está en Juan 3:16, que es, ¿no? Yo tengo que memorizar estos versículos, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces yo le voy a mostrar la cruz y le voy a indicar, Cristo vino a morir por tus pecados. Ahora Cristian, diciéndole que Cristo vino a morir por tus pecados, va a saber realmente qué pecados, porque ya le he mostrado la enfermedad. Y entonces va a decir, wow, qué bien, ya sé por qué Cristo vino a morir por qué vino a la cruz a morir, Él vino a morir por mis pecados. Le digo, sí. Ahora lo siguiente es, arrepiéntete,
te muestro la cruz, pero no solamente tienes que mirarla, no solamente tienes que contemplarla, ahora debes de acudir a ella y debes de arrepentirte. Y le puedo mostrar un pasaje que está en Primera de Juan 1:9. ¿Alguien se acuerda de este pasaje? A veces es algo así como, si confesamos con nuestra boca, Si confesamos, eres, si confesar, no me acuerdo. si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, yo le digo, Cristo vino a morir por tus pecados, ve a la cruz. Ahora arrepiéntete de tus pecados, porque Dios está esperando para perdonarte, porque Él es fiel y justo para todos sus hijos, pero para aquellos que de verdad se arrepienten, ¿no? Y entonces la conversión, el arrepentimiento provoca una verdadera conversión, le tengo que decir a esa persona. Si tú estás yendo para este lado, ahora tienes que girar 180 grados e ir para el otro sentido. Si estabas yendo para ese camino de perdición, ahora tienes que dar la vuelta y dirigirte hacia el camino que le agrada al Señor. Es un arrepentimiento genuino, tienes que hacerlo. Entonces ve a la cruz, arrepiéntete pecados, porque el Señor es fiel y justo para perdonarte de toda maldad, de todo pecado que tú hayas cometido. Entonces es la A de arrepentimiento. Ahora, ¿qué viene? F, F. Pero ahí está, la fe, ¿ya? Y estas palabras, estas letras conforman la palabra café. Y se acuerdan de la tacita de café, ¿no? La fe dice, debes de depositar tu confianza, Cristian, sigo poniendo ahí mi dirección hacia Cristian porque a él le hice el examen. Debes de depositar toda tu confianza en Jesús y creer que Él vino a morir por tus pecados para darte salvación y vida eterna. Tienes que creer, tienes que tener fe. Y si crees que no tienes fe, pídele al Señor que te dé esa fe que tú necesitas para poder creerlo. Y vas a poder obtener la vida eterna. ¿Ya? La vida eterna es aquella que tú empiezas primero empieza con creer en la cruz, arrepentirte y luego tener esa fe que necesitas para acercarte a Dios y Él pueda perdonar tus pecados y así puedas obtener la vida eterna. Ahora, una vez que tú te arrepientas, no significa que no vas a pecar de aquí en adelante y vas a ser totalmente santo y vas a necesitar una aureola ahí arriba de tu cabeza, ¿no? Como un angelito. No, absolutamente no. Vamos a seguir pecando, eso sí, pero el pecado ya no va a ser tu deleite, sino que más bien si pecas, vas a tratar de ir y acudir directamente a los pies de Cristo para pedir su perdón de Él y no volverlo a cometer. Así vas a empezar a luchar con el pecado, va a ser tu enemigo número uno, ahora tu propia carne y tu pecado. Chicos, esa es la forma en la cual yo evangelizo. Primero presento el evangelio, primero presento la ley de Dios y luego presento mi tacita de café. Que la C es la cruz, A de arrepentimiento y luego viene la fe. Ya, chicos, tal vez ustedes puedan memorizar eso y utilizar bien los versículos. Aquí en la fe pueden leer Romanos 10, del 9 al 10. Tal vez, ¿quién puede buscarlo? sí, dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Exactamente. Entonces, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, entonces tienen que decirle a la persona, necesitas depositar tu confianza y declarar quién es Jesús. Ahora, Joel, te hago esta pregunta. ¿Es bueno? Y otra vez utilizo la palabra sabio. ¿Es sabio que tú hagas y que tú digas,
haré una oración por ti, repite conmigo. Y empezamos a guiarle en esta oración. Cristian, ora conmigo, Señor, y Cristian repite, Señor, te pido, Cristian repite, te pido, que perdones mis pecados, dice Cristian, ¿no? Y entonces yo le hago repetir una oración de salvación y luego le digo, ¿sabes, Cristian? Ahora ya eres salvo y eres hijo de Dios porque has repetido esta oración. ¿Es sabio hacer eso, Joel? En primer lugar, lo dividiría entre dos. El ayudarle a que haga una oración es sabio, porque esa persona no lo sabe hacer y no va a encontrar las palabras para poder dirigirse. Pero el decirle que solo con repetir la oración él ya es salvo, eso yo lo diría mejor si lo has hecho de corazón, eres salvo. En ese caso lo dividiría entre dos. ¿Está bien? Hay una oración que el Señor Jesús nos dice, ¿no? Que es un modelo, el Padre Nuestro. Pero es solamente un modelo y una forma en la cual nosotros debemos de hacer, pero no nos está diciendo, repítanlo ustedes, ¿verdad? Porque si así lo hiciéramos, solamente sería una vana repetición nada más y no saldría de nuestro corazón, aunque esté en la Biblia, aunque está en la Biblia. ¿No? El Señor nos manda a orar, pero que oremos con un corazón sincero y que podamos guiarnos con la oración que está ahí del Padre Nuestro, cómo debemos de seguir ese orden, ¿no? Pero a él no le gusta, al Señor no le gusta la repetición, no le gusta que solamente hablemos de lengua para afuera, de boca para afuera, ¿sí, no? Sino que él quiere que salga de lo más profundo de nuestro corazón. ¿Qué dirías tú, Cristian? A ver, ya voy a ponerme yo de ejemplo. Tengo mi esposo y mi esposo me es infiel. ¡Uy, qué doloroso! ¿Ya? Y no, que no pase. Y, y luego va y busca a una de mis mejores amigas o amigos, ¿no? Y le dice, por favor, quiero que me acompañes porque necesito que me ayudes. Quiero pedirle perdón a Madeleine. Le he fallado, le he sido infiel y necesito que me acompañes porque yo sé que te va a escuchar a vos porque eres su mejor amiga. Así que va, encuentra a mi mejor amiga y la lleva, porque yo le he echado de la casa. ¿No? Entonces va y toca la puerta. Va y toca la puerta aquí mi esposo y viene con mi amiga, mi mejor amiga, ¿no? Entonces yo salgo, abro la puerta y le digo, ¿qué quieres? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estás aquí? Y él dice, no, bueno, pone adelante a mi mejor amiga y entonces ella me mira y me dice, Madeleine, él quiere decirte algo. Y yo le digo, bueno, que hable entonces. Y entonces ella le dice, pues, está bien, repite después de mí, le dice, ¿no? Ella a él. Y entonces, Madeleine, repite él, estoy arrepentido, repite él. Mi amiga dice, perdóname. Y él dice, perdóname, Madeleine. ¿Ustedes creen que ese arrepentimiento es sincero de parte de él? Yo en ese momento le digo, pues tal vez le cerraría la puerta en su cara. ¿Por qué? Porque estoy viendo de que su arrepentimiento no es sincero. Tal vez me gustaría que él lo diga de su propia boca y no con la ayuda de alguien. Entonces, chicos, a lo que voy es que el Señor ama que nosotros seamos sinceros. Ama que nosotros le expresemos con tanta transparencia nuestro sentir. Sí podemos ayudarle a esa persona y le decimos, te voy a guiar en una oración para bendecirte, para que el Señor pueda ayudarte a entender todo lo que te hemos explicado ahora, para que pueda ablandar tu corazón, pero no puedo decirle, repite conmigo, ¿no? Repite conmigo esta oración y vas a ser salvo. No, sí puedo guiarle, pero no puedo yo engañarle al decirle, repite después de mí y vas a ser salvo. Entonces, no está bien. Como dijo Joel, sí puedo guiar. Está perfecto. Puedo guiar a esta persona
a hacer una oración. Tal vez pueden decirle, ya que has escuchado la ley de Dios, has escuchado cómo obtener la vida eterna, puedes ahora ir a tu cuarto y puedas arrepentirte y orar y pedirle que el Señor te dé su salvación. ¿Ya? Pero yo en este momento voy a orar por tu vida. Voy a pedirle al Señor que te bendiga. Así que, hermanos, lo único que les pido es que nosotros no podamos engañar a esas personas que no conocen a Cristo, tal vez haciéndole creer que por una oración dicha por nosotros y que ellos hayan repetido van a ser salvos. ¿Sí? Siempre le mostremos con claridad las cosas, cómo se debe de hacer, cómo tienen que hacer ellos y cómo tienen que ser totalmente sinceros también con Dios, porque Él conoce hasta lo más íntimo de nuestro sentir, de nuestros pensamientos, y de nuestros suspiros, ¿verdad? Él conoce hasta lo más íntimo, nada le es oculto ante Él. Y si la palabra del Señor ha caído sobre tierra fértil, entonces el Señor va a hacer florecer. Nosotros ya hemos cumplido con llevar el evangelio. Así como les dije al inicio, ya hemos llevado el evangelio a los oídos y ahora el Señor va a hacer la tarea de llevarlo de los oídos a los corazones. Eso sería, jóvenes. Tal vez alguna pregunta. Joel. Bueno, era más para el área práctica, pero a veces se presentan muchas situaciones porque normalmente yo conozco a las personas y cómo reaccionan, pero no sé si va a dar para esta reunión para hablar sobre eso, porque son varias situaciones que nos pueden pasar y me gustaría saber cómo resolver esa situación sin estar debatiendo, porque esa no es la idea, sin estar cometiendo errores y no siendo sabio para tomar las decisiones. No sé si hay la posibilidad de hacer una parte más práctica, porque esa parte también me interesa mucho. Sí, claro, la tenemos que hacer, Joel. Es bonito llevarlo a la práctica porque en la cancha es otra cosa, ¿no? Y hay muchas formas de poder, hay muchas preguntas que te van a hacer y muchas situaciones en las cuales tal vez has anotado en tu papelito que iba a suceder y no sucede porque las preguntas son totalmente diferentes que ellos te van a hacer. Como por ejemplo, cuando tú quieres preguntarle a la persona, ¿te consideras una buena persona? Y tú esperas que diga no. Y te dice, sí, me considero una mala persona, soy pecadora, pero esa persona no conoce a Cristo. Entonces, ¿cómo vas a hacer? ¿Le presentas la ley de Dios a esta persona que sí de verdad se considera totalmente pecadora ante Dios, se considera una escoria de la naturaleza? Entonces, ¿le presentas la ley de Dios? ¿Qué dices, Joel? ¿O te saltas directamente a las buenas nuevas? Considero que debo presentarle de igual manera las leyes de Dios, pero intentar ser inteligente para presentarlas. Está bien, si quieres hacerlo, es una buena opción, pero me hace recuerdo cuando Jesús se presentaba ante los fariseos, a ellos siempre los trataba así como de trapos de inmundicia, sepulcros blanqueados, arrepiéntanse pecadores, ¿verdad? Porque ellos se consideraban totalmente santos y buenas personas, dadivosas, que obedecían la ley de Dios completamente. Entonces Jesús le daba palo a ellos, realmente les daba palo, pero a la mujer adúltera, ¿verdad? Simplemente le dijo, tus pecados te son perdonados, ve y no peques más, ve y no peques más. Porque ya veía ese arrepentimiento de esa persona y ya sabía que esa persona se consideraba tan mal, tan pecadora ante Dios, que no era necesario seguir como que dándole palo, palo, palo. No vemos, ¿no?, a Jesús decirle a una persona que está totalmente arrepentida, diciéndole trapos de inmundicia, sepulcros blanqueados. No vemos en ninguna parte de la Biblia, ¿no?, ver a Jesús diciendo estas frases
a una persona arrepentida, ¿no? De sus pecados, que de verdad se consideraba así de pecadora. Entonces nosotros podemos salviarnos de esa parte, porque si esta persona ya está totalmente, está mal, ya se considera pecadora, ya sabe que está totalmente enferma, lo que nosotros necesitamos es mostrarle ahora el remedio. Ya hay muchas, como tú dices, Joel, hay muchas áreas, ¿no? Que tal vez nos va a surgir cuando ya estemos en cancha, cuando ya estemos ahí evangelizando. Sí van a haber muchas preguntas, sí van a haber muchos, tal vez, muchas cosas que van a suceder al momento de evangelizar, que tal vez viéndolas en cancha nos vamos a dar cuenta que tal vez necesitamos practicar más. Chicos, esto es práctica, práctica, práctica. Necesitamos practicar. Tal vez algunos de ustedes es totalmente tímido, necesita por lo menos siempre en su diario vivir, no poner como excusa, soy tímido y por eso no puedo presentar el Evangelio. Necesitamos comenzar desde ahora. Tal vez si no puedes presentar el Evangelio, poco a poco ir abriéndote cuando vas a, no sé, al mercado, cuando vas al Parque Bolívar, empezar a charlar con comenzar así, hablando solamente de las cosas naturales. Y poco a poco, vas a ver, chicos, se van a ir abriendo para poder presentar el Evangelio. Pero esto es práctica, práctica, práctica.